El primer paso del procesamiento de muestras es la recepción de la muestra. Cuando la muestra llega al laboratorio, se tiene que hacer una comprobación y el registro de ella. Se tiene que comprobar que el número correspondiente de la muestra concuerda con el número del paciente. Normalmente la muestra llega en formol. Es el proceso de fijación. Este proceso es la interrupción de los procesos de degradación que aparecen después de la muerte celular, conservando la arquitectura y composición tisular lo más parecida posible a la del organismo vivo. Las características que tiene que tener un buen fijador son la capacidad de bloquear inmediatamente la autólisis, tener un efecto microbicida, evitar retracciones o distensiones en el tejido y, por último, favorecer el resto del procesamiento. Algunas limitaciones de los fijadores es que no existe un modo universal de fijación, ya que no todos los fijadores conservan indefinidamente el tejido. Los agentes fijadores se clasifican en físicos y químicos. En los físicos encontramos la fijación por congelación y en los químicos encontramos la fijación mediante soluciones líquidas que desnaturalizan o insolubilizan las proteínas, que es el tipo de fijación más común. Sacamos la muestra de formol, la limpiamos con buffer y seguidamente prepararemos el material para realizar la observación macroscópica. El tipo de fijador con el que ha venido, la orientación, el número de fragmentos, la forma, etc. La mayor parte de las muestras requieren su inclusión en un medio sólido para su estudio histopatológico. La inclusión consiste en someter un tejido a un tratamiento, mediante el cual se sustituye el agua por otra sustancia líquida que luego se solidifica y permite cortarlo en secciones delgadas. La inclusión incluye estos pasos: la deshidratación, que es la eliminación completa del agua del tejido con el objetivo de infiltrar medios de inclusión no hidrosolubles en la muestra. La deshidratación no debe alterar las estructuras tisulares y debe ser miscible en el reactivo intermediario. El volumen mínimo debe ser 1:10. Y para facilitar el proceso de deshidratación, la muestra debe estar en agitación. El agente aclarante más usado es el alcohol etílico o etanol. El siguiente paso es el aclaramiento, que es la sustitución del agente deshidratante no miscible en parafina por una sustancia miscible en el medio de inclusión para facilitar la penetración de este en el tejido. El más utilizado y el que se utiliza en este laboratorio es el chilol. El siguiente paso sería la infiltración, que es infiltrar medio de inclusión en el tejido para que la muestra quede completamente rellena, todos los espacios intra y extracelulares que inicialmente estaban ocupados por agua. El objetivo de este paso: eliminar cualquier resto de líquido intermediario del tejido, proporcionar homogeneidad y dureza suficiente para facilitar la microtomía. El medio de inclusión más utilizado es la parafina, que es una mezcla de hidrocarburos de cadena larga y es una sustancia serosa. Todos estos pasos mencionados anteriormente se llevan a cabo en un procesador automático, ya que tiene muchas ventajas, como procesar simultáneamente gran cantidad de muestras y economizar la cantidad de líquidos a usar, y la realización del procesamiento overnight. Una vez las muestras han llegado a la parafina líquida mediante el procesador automático, iremos a confeccionar el bloque en la estación de parafina. Realizaremos un bloque sólido de tejido con el medio de inclusión mediante enfriamiento lento. La finalidad es obtener un bloque fácil de manipular, de dureza homogénea y plasticidad y elasticidad adecuadas para la microtomía, evitando así la distorsión o fragmentación de estructuras tisulares. Normalmente, para la confección del bloque se usan estaciones de parafina, pero en el laboratorio solo disponemos de dispensador de parafina líquida. Antes de empezar con el procedimiento, preparemos todo el material que vayamos a necesitar, como por ejemplo los moldes. En nuestro caso, los moldes son de metal y tienen fondos de dimensiones variables, así que en función de la muestra elegiremos el monte que nos sea más conveniente. Empezaremos orientando la muestra. La muestra debe estar colocada en la posición adecuada en función del tipo de corte que se vaya a realizar. Pondremos un poco de parafina para orientar la muestra y la muestra debe estar orientada de modo que la región más suave sea la primera en cortarse. Para ayudarnos con la orientación de la muestra podemos colocar el molde encima de una placa fría y así orientar mejor la muestra. Cuando ya tenemos la placa fría y la muestra orientada,
Acabaremos de llenar el molde con parafina líquida hasta que cubra toda la muestra. Pondremos el cassette que ya está previamente etiquetado encima y que debe encajar perfectamente con la cara superior del molde, que debe estar identificado y con el nombre y el tipo de muestra, como he dicho anteriormente. Lo dejaremos en la placa fría hasta que se solidifique. Una vez el molde está frío, desmoldamos el bloque de parafina y miramos que esté bien y que no hayan artefactos, como pueden ser burbujas o cambios en el estado de parafina. Y ya estaría listo para la microtomía. Antes de realizar la microtomía, recortaremos el bloque para eliminar el exceso de parafina con un cuchillo o un bisturí. El micrótomo es un instrumento mecánico que realiza secciones tisulares de grosores micrométricos. Todos los micrótomos presentan los mismos principios básicos de funcionamiento, como pueden ser el portabloques, en el que se coloca el bloque que incluye la muestra que se desea cortar, el portacuchillas y mecanismo de avance. Es un sistema mecánico o electrónico. Encontramos diferentes tipos de micrótomos, manuales, semiautomáticos o automáticos. En este caso, el que utilizaremos en el laboratorio es el micrótomo de rotación o de Minot. Es el micrótomo más usado en los laboratorios de anatomía patológica. La muestra está en posición vertical y se mueve en este mismo eje hacia adelante de la cuchilla. Para realizar los cortes, primero prepararemos el material que seguidamente utilizaremos, como pueden ser portaobjetos, pinceles, punzones. Pondremos correctamente la cuchilla en el micrótomo con cuidado de no cortarnos y seguidamente fijamos nuestro bloque al portabloques. Normalmente el portabloques presenta forma de pinza, facilitando el agarre y la base del bloque encaja perfectamente en el portabloques. Orientaremos la cuchilla para empezar a realizar los cortes. Posicionaremos el bloque en la misma altura que la cuchilla y seguidamente, desbloqueando el seguro correspondiente, orientaremos el bloque mediante los correspondientes caracoles. La cuchilla debe estar correctamente inclinada respecto al bloque. Generalmente es recomendable usar una inclinación de 5 a 10 grados. Antes de cortar, nos aseguraremos de que están todos los sistemas de bloqueo correctos, es decir, desbloqueados. En primer lugar, desbastaremos, que consiste en eliminar la parafina situada entre la muestra y la superficie del bloque. Se realizará con un grosor mayor de micras y se hará de manera rápida, ya que no hay que recuperar las secciones. Cuando las secciones ya incluyan muestra de interés, bajaremos el grosor de 5 a 10 micras. Iremos haciendo secciones, es decir, cortando, y cuando tenemos los cortes hechos, los pondremos en el baño de flotación, que está de 35 a 50 grados. La muestra flotará debido a la tensión superficial del contacto con el agua, ya que la parafina es hidrofóbica. El calor provoca que la extensión de la muestra, ayudando a la eliminación de las arrugas del corte. El baño debe tener gelatina, como hemos dicho antes, que en este caso es 1 gramo, o los portaobjetos han de estar pretratados con polilis. Pescaremos las muestras que están en mejor estado, es decir, que veamos que tenemos muestra y que no estén arrugadas, con el portaobjetos, el cual tiene que estar identificado correctamente, en nuestro caso con el nombre, el curso, la fecha y de qué es esa muestra. Y seguidamente los dejaremos secar en la estufa a 60 grados entre 20 o 30 minutos. O tenemos la otra opción de ponerlos overnight entre 25 y 37 grados para aumentar la adhesión con los cortes y el portaobjetos. Pasado este tiempo, los cortes quedarán fijados y los guardaremos en una caja portamuestras identificada previamente. A continuación, se realizará la tinción mediante hematoxilina y eosina. Pero previamente empezaremos con la desparafinación de las muestras mediante 3 baños de xilol durante 5 minutos. Después seguiremos con los baños de alcohol. Realizaremos 2 baños de alcohol 100 durante 3 minutos, 2 de alcohol 96 durante 2 minutos y un solo baño durante 2 minutos en alcohol 70. Para acabar, limpiaremos la muestra con agua destilada durante 2 minutos. Seguidamente empezamos con la tinción y haremos lo siguiente: hematoxilina durante 5 minutos, agua corriente para eliminar el exceso de hematoxilina y eosina durante 30 segundos, agua ácida para hacer un viraje de la tinción, es decir, nos permite una diferenciación de la tinción durante 3 segundos, y agua corriente durante 5 minutos. Después realizaremos la tinción
con eosina durante 2-3 minutos y para acabar agua destilada durante 3 minutos. Hasta aquí tendríamos la tinción hecha. Para acabar este procedimiento nos falta la deshidratación para poder realizar el montaje. Para la deshidratación se realizará mediante baños crecientes de alcohol. Empezaremos mediante un baño de alcohol 70 durante 2 minutos, 2 baños de alcohol 96 durante 2 minutos, 2 baños de alcohol 100 durante 3 minutos y para terminar 2 baños de xilol durante 5 minutos. Finalmente realizaremos el montaje con DPX, pondremos una gota de DPX en el portaobjetos y seguidamente con el cubreobjetos aplastaremos la muestra para que quede fijado y se dejará secar y ya estaría listo para la visualización. Para la visualización de la muestra utilizaremos un microscopio óptico, ya que nos permite observar las diferentes características morfológicas de las células y los tejidos. Colocamos el portaobjetos con el tejido en la platina y comprobamos que esté bien fijado. Observamos que la luz sea la adecuada y que la platina esté bien centrada. De primeras observamos con el objetivo 4X la muestra y nos ayudamos con el tornillo macrométrico y el micrométrico para enfocarlo. También podemos observar la muestra con los objetivos 10X y 40X para obtener una mejor visualización del tejido. Y a continuación, así es como se vería la muestra en un microscopio óptico.